Desde Iron Lake, Harrison Morgan ha intentado construir una vida normal, una que no esté definida por la violencia ni por el legado oscuro de su padre. Creyó que Nueva York podría ser el lugar donde finalmente escapar de la sombra de Dexter. Pero no fue así. Dexter lo encontró, lo arrastró de vuelta y le demostró que huir de la influencia de un padre como él nunca iba a ser sencillo. Y ahora, justo cuando Harrison empieza a imaginar un futuro propio, aparece alguien nuevo en su vida, Gigi Jones. A simple vista, Gigi parece todo lo que Harrison necesita. Es segura de sí misma, carismática, directa. Representa normalidad, conexión, romance. Pero en el universo de Dexter, las apariencias casi nunca dicen toda la verdad. Y cuanto más se analiza la llegada de Gigi, más claro queda que su presencia podría ser mucho más peligrosa de lo que parece. Hoy vamos a desglosar, paso a paso, todas las razones por las que la nueva novia de Harrison podría ser una amenaza silenciosa. No solo para él, sino también para Dexter. Algunas de estas razones tienen que ver con el momento exacto en el que ella aparece. Otras con su historia personal, su lesión, y la forma en la que se vincula emocionalmente con Harrison. Y otras, quizá las más inquietantes, con paralelismos muy claros con figuras del pasado que ya demostraron lo destructivo que puede ser amar a un Morgan. Gigi no necesita ser una asesina para ser peligrosa. Basta con que exista dentro de un mundo donde cada vínculo emocional se convierte en una debilidad explotable. Y si Harrison no es capaz de verlo a tiempo, el precio podría ser devastador. Todo empieza con algo aparentemente inocente, el primer encuentro. Cuando Harrison conoce a Gigi durante la visita a la Universidad Collins, no es él quien se acerca a ella. Es Gigi quien lo ve primero, quien lo observa y quien decide iniciar la conversación. Esto, por sí solo, no es sospechoso. Pero el contexto lo cambia todo. En ese momento, Harrison está completamente solo. Dexter se ha marchado con Prader y su grupo, dejando a su hijo aislado entre desconocidos. A diferencia de otros estudiantes potenciales, Harrison no tiene a nadie a su lado. Y eso es exactamente lo que Gigi parece notar. Él se ve perdido, inseguro, emocionalmente expuesto. Y ella actúa. Puede interpretarse como simple profesionalismo. Al fin y al cabo, Gigi trabaja allí y su función es hacer que los estudiantes se sientan bienvenidos. Pero también existe otra posibilidad, que Harrison le pareciera un blanco fácil. Alguien manipulable. Alguien necesitado de conexión. Harrison, por supuesto, responde al coqueteo. Es joven, está solo y no percibe ninguna señal de alarma. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿por qué Harrison? Entre decenas de estudiantes, ¿qué vio Gigi en él? ¿Fue casualidad o intuición? Hay personas con una capacidad casi instintiva para detectar vulnerabilidad emocional. No porque sean malvadas necesariamente, sino porque se sienten atraídas por quienes están rotos. Y Harrison lo está. Arrastra trauma, culpa, aislamiento y una identidad fracturada. Todo eso lo convierte en alguien especialmente susceptible. Incluso si las intenciones de Gigi fueran genuinas, el problema sigue existiendo. Acercarse a alguien nuevo nunca ha terminado bien para un Morgan. Cada relación cercana en la vida de Dexter ha acabado en tragedia. Y Harrison está empezando a repetir ese patrón sin darse cuenta. Desde el primer momento, Gigi ocupa un lugar emocional que Harrison no debería llenar tan rápido. Y ese es el primer indicio de que su presencia, sea consciente o no, puede convertirse en un problema serio. Uno de los detalles más llamativos de Gigi es el yeso que lleva en el brazo. No es un simple elemento visual. La serie lo convierte explícitamente en parte de su identidad y de su historia personal. Según ella, la lesión ocurrió en un accidente con un conductor ebrio que chocó contra su motocicleta, causándole un daño nervioso permanente. La historia es trágica. La herida fue tan grave que destruyó su sueño de convertirse en detective. Aunque estaba estudiando criminología y avanzando en su carrera, el daño físico la dejó incapaz de completar el entrenamiento policial. Su futuro, tal como lo había imaginado, se desmoronó. La pérdida de un sueño puede ser profundamente desestabilizadora. Cuando alguien construye su identidad alrededor de una meta y esa meta desaparece, no todos reaccionan de forma sana. Algunos se reconstruyen. Otros se rompen. El yeso cumple una función simbólica muy clara. Está siempre visible. Comunica fragilidad, limitación, vulnerabilidad. Nadie sospecha de alguien que parece roto. Nadie ve una amenaza en alguien herido. Y eso, consciente o inconscientemente, genera confianza. Pero, ¿y si esa imagen es engañosa?
Existe la posibilidad de que Gigi no esté contando toda la verdad sobre su lesión. Tal vez no fue un accidente. Tal vez ocurrió en circunstancias que no quiere que nadie investigue. Una historia simple y empática es la mejor forma de evitar preguntas. Incluso cabe la posibilidad de que su brazo no esté tan dañado como afirma. Fingir debilidad es una de las formas más efectivas de pasar desapercibido. Y en un mundo como el de Dexter, eso es extremadamente peligroso. Incluso si la lesión es real, sigue siendo un factor de riesgo. El resentimiento, la frustración y la pérdida de propósito pueden llevar a comportamientos impredecibles. Y Harrison, sin darse cuenta, se convierte en su principal apoyo emocional. La forma en que Harrison reacciona ante la historia de Gigi deja muy claro lo rápido que su vínculo empieza a profundizarse. Cuando ella le confiesa que el daño en su brazo es permanente, no lo hace desde la rabia, sino desde una derrota silenciosa. Se muestra vulnerable, cansada, como alguien que ya aceptó que su vida no va a ser como la imaginó. Aún así, utiliza el humor y cierta actitud despreocupada para esconder lo mucho que le duele haber perdido su sueño. Y Harrison responde exactamente como alguien emocionalmente hambriento de conexión, con empatía inmediata, con palabras de consuelo y con la necesidad casi compulsiva de arreglar el problema. Le dice que su sueño no ha terminado, que todavía puede trabajar en áreas como forense o análisis criminal, donde la fuerza física no es lo más importante. En la superficie, es un momento sincero, humano y bien intencionado. Pero también es peligroso, porque marca el punto en el que Harrison deja de ser solo un chico interesado y empieza a convertirse en su sostén emocional. Se involucra sin medir las consecuencias, sin preguntarse si está preparado para cargar con el dolor de otra persona. En este punto de la historia, Harrison vive una doble vida constante. No puede ser honesto con Gigi. No puede decirle que su padre es un asesino en serie. No puede confesar que él mismo ya cruzó esa línea. No puede hablar de Ryan Foster, ni del trauma, la culpa y el miedo que todo eso le provoca cada día. Todo lo que realmente define quién es está condenado a quedarse en silencio. Decir la verdad no solo arruinaría la relación. Podría costarle la libertad. Podría destruir definitivamente a Dexter. Y si Gigi decidiera hablar, aunque fuera sin mala intención, todo se vendría abajo de forma irreversible. El problema es que cuando te importa alguien, las barreras empiezan a ceder. Y si Harrison confía demasiado, se vuelve vulnerable. Gigi podría convertirse en una moneda de cambio, en un punto débil explotable por enemigos de Dexter, tal como ya ocurrió con Lumen o Hannah en el pasado. Si alguien descubriera que ella es importante para ellos, podría ser secuestrada, utilizada o manipulada. Y Harrison no reaccionaría con lógica. Reaccionaría con culpa, rabia y desesperación. La última vez que vio a una mujer en peligro, mató al responsable. Y si algo le pasara a Gigi, la espiral podría ser aún más oscura y destructiva. Gigi no necesita ser peligrosa para poner a Harrison en riesgo. Basta con que exista cerca de él. En el universo de Dexter, la simple cercanía emocional ya es una sentencia. Todos los que se acercan demasiado terminan pagando un precio altísimo. Rita murió. Deb murió. Miguel murió. María Laguerza murió. No fueron daños colaterales al azar. Fueron consecuencias directas de amar, confiar o involucrarse con Dexter Morgan. Y Harrison es plenamente consciente de eso. Ángel Batista se lo dejó claro sin rodeos. Cuando investigaba a Dexter, le explicó a Harrison que la muerte de su madre y la de su tía Deb estaban directamente relacionadas con su padre. No fue una insinuación. Fue una verdad cruda lanzada a la cara de un adolescente que aún intentaba entender quién era realmente Dexter. Esa información pesa. Se incrusta en la mente. Y se suma a una carga emocional que Harrison ya apenas puede soportar. Después de matar a Ryan Foster, esa carga se volvió insoportable. Harrison quedó traumatizado, atrapado entre la culpa y el miedo de descubrir que es más parecido a su padre de lo que quisiera admitir. No es un sociópata frío como Dexter. Harrison siente mucho. Y eso lo hace aún más vulnerable. Tiene un corazón blando, casi demasiado blando para el mundo en el que vive. Se culpa incluso por cosas pequeñas, como lo que le ocurre a Elsa con su arrendador o cualquier situación injusta que no puede controlar. Así que si algo le pasara a Gigi por culpa de él o de Dexter, no habría forma de que lo racionalizara. No lo vería como un accidente ni como una consecuencia inevitable. Lo vería como su responsabilidad absoluta. Y eso podría romperlo por completo. La relación entre Dexter y Harrison ya es frágil. Costó reconstruirla después de años de abandono, mentiras y resentimiento.
Apenas lograron encontrar un equilibrio incómodo, basado en secretos compartidos y reglas estrictas. Una tragedia más podría destruir ese vínculo definitivamente. Harrison podría culpar a Dexter por atraer la muerte a todos los que ama. O podría culparse a sí mismo por haber permitido que Gigi entrara en su vida. Lo más probable es que haga ambas cosas. Además, Harrison aún no es un asesino experimentado. Sin Dexter, ya estaría en prisión. Necesita su guía, su control y su capacidad para limpiar errores. Alejarse de él ahora sería un error fatal. Todavía no sabe manejar sus impulsos ni las consecuencias de sus actos. Y Gigi, sin quererlo, amenaza ese delicado equilibrio. Un solo paso en falso podría convertirla en daño colateral de una vida construida sobre mentiras, sangre y silencios. Y Harrison sabe, en el fondo, que cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Existe otra posibilidad mucho más inquietante que no puede ignorarse, que Gigi no sea violenta, pero sí obsesiva. Desde el primer momento, su interés en Harrison es inmediato y directo. No duda. No retrocede. No se muestra incómoda ante nada extraño en su vida. No le inquieta su padre raro y socialmente torpe. No parece afectarle su pasado confuso. Ni siquiera su aislamiento evidente o la falta casi total de vínculos estables. Nada de eso la ahuyenta. Al contrario, parece atraerla. Y eso recuerda demasiado a Lila. Ella también se acercó primero a Dexter. Fue ella quien tomó la iniciativa, quien decidió ignorar todas las señales de alarma que cualquier otra persona habría considerado motivo suficiente para salir corriendo. No le importaba que Dexter mintiera, que ocultara cosas o que su comportamiento fuera claramente anómalo. Lila no solo aceptó esas rarezas, sino que las romantizó. Se obsesionó con él. Se volvió posesiva. Y terminó destruyendo todo a su alrededor en el proceso. Lila quemó su propio apartamento solo para llamar su atención. Secuestró niños para asegurarse de que Dexter no pudiera alejarse. Mató para protegerlo de la justicia. Todo lo justificó en nombre del amor. Para ella, ese vínculo era absoluto. Si no podía tenerlo, nadie podía. Ese nivel de obsesión no nace de la violencia, sino de una necesidad emocional descontrolada. Si Gigi comparte aunque sea una fracción de esa inestabilidad, Harrison está en un peligro real y constante. No porque ella tenga que convertirse en una asesina, sino porque una persona obsesiva no tolera la pérdida, el rechazo ni la competencia. Podría sabotear su trabajo sin que él lo note. Podría celar su relación con Dexter, interpretando ese vínculo padre-hijo como una amenaza. Podría sentirse desplazada por la cercanía de Harrison con Elsa o Dante, incluso si no existe ningún motivo racional para ello. Y lo más peligroso es que no necesita matar para arruinar su vida. Basta con manipular emocionalmente, presionar, generar culpa, aislarlo de las personas que le dan estabilidad. Una relación así puede convertirse en una jaula sin barrotes, donde cada decisión de Harrison esté condicionada por el miedo a perderla o a provocarle una reacción. Harrison es joven, ingenuo y profundamente emocional. Todavía no entiende cómo funciona una mente obsesiva ni cómo detectar sus primeras señales. Está hambriento de afecto, de normalidad y de alguien que lo elija sin condiciones. Eso lo convierte en el blanco perfecto. Y si G resulta ser ese tipo de persona, el daño no será inmediato ni evidente. Será lento, silencioso y devastador. Cuando se observa todo en conjunto, G. Jones se convierte en una de las variables más peligrosas en la vida de Harrison Morgan. Y no porque haya pruebas claras de que sea malvada, violenta o manipuladora, sino porque aparece en el peor contexto posible, en el momento más vulnerable de su vida y dentro de un universo donde el amor nunca es inofensivo. Para Harrison, Gigi representa algo que siempre ha anhelado y que casi nunca ha tenido: normalidad. Representa romance, comprensión, cercanía, la posibilidad de un futuro que no esté definido por la sangre, la culpa y los secretos. Es alguien que lo ve como una persona y no como el hijo de Dexter. Pero en el mundo de Dexter, esa ilusión siempre termina rompiéndose. Cada vínculo emocional, por sincero que parezca, acaba convirtiéndose en un punto débil explotable. Por eso empiezan a surgir las preguntas inevitables. ¿Miente G sobre su lesión? ¿Miente sobre cómo ocurrió? ¿Está ocultando partes de su pasado que no quiere que nadie investigue? ¿O es simplemente una persona rota que, tras perder su propio sueño, se aferró a alguien aún más roto que ella? Ninguna de esas posibilidades es tranquilizadora. Sea cual sea la respuesta, hay una verdad incuestionable: Harrison no está preparado.
No tiene la madurez emocional ni la experiencia necesaria para manejar una relación cargada de secretos, traumas y posibles dobles intenciones. Cualquier dependencia emocional lo vuelve manipulable, incluso sin que la otra persona lo haga de forma consciente. Y cualquier obsesión por parte de Gigi, por mínima que sea, podría hundirlo lentamente sin que él llegue a darse cuenta. No hace falta que ella sea una asesina. No hace falta que cometa un crimen ni que tenga un plan oculto. Basta con que permanezca en su vida el tiempo suficiente como para convertirse en indispensable. Basta con que Harrison empiece a tomar decisiones pensando primero en no perderla. Basta con que su estabilidad emocional dependa de ella. Porque si Gigi resulta ser una versión moderna de Lila, el patrón se repetirá. La idealización inicial. La dependencia. Los celos. La manipulación. Y finalmente, el colapso. Y esta vez, la diferencia es que Harrison no es Dexter. No tiene su frialdad. No tiene su control. No tiene su capacidad para compartimentar el dolor. Si todo sale mal, Harrison no solo perdería a Gigi. Podría perder a su padre, su libertad y la poca estabilidad mental que le queda. Y eso es lo que hace a Gigi tan peligrosa, no lo que pueda hacer, sino todo lo que podría desencadenar simplemente por existir en su vida. Y ahora quiero dejarte con una última idea. En el universo de Dexter, las mayores tragedias nunca empiezan con un villano evidente. Empiezan con alguien que parece inofensivo. Con alguien que llega ofreciendo comprensión, cariño y normalidad. Y cuando te das cuenta del peligro real, ya es demasiado tarde. Gigi podría ser exactamente eso para Harrison. O podría no serlo. Pero si algo nos ha enseñado esta historia es que cuando un Morgan se enamora, alguien siempre paga el precio. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino quién será el próximo daño colateral. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Gigi será un problema serio para Harrison y Dexter en la próxima temporada? ¿Ves paralelismos claros con Lila o piensas que estamos ante algo completamente distinto? Déjalo en los comentarios, porque las mejores teorías siempre salen de ahí. Y si te gusta este tipo de análisis profundo, oscuro y sin relleno sobre Dexter y otros universos similares, suscríbete ahora mismo. Aquí no resumimos la historia, la desmenuzamos hasta el final. Activa la campana, porque se viene contenido fuerte sobre Dexter, Resurrección y no vas a querer perdértelo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente análisis.